Bueno, es un placer estar aquí con Clever, Lora y Marco Zapata en esta entrevista. Queremos dar un saludo especial a todos nuestros hermanos y hermanas pastores en Latinoamérica y el Caribe, decirles que es una bendición trabajar con ustedes en la región y mandarles un saludo especial pues en esta oportunidad como parte del equipo de liderazgo de Compasión. Quisiéramos decirle que estamos con ustedes y nos gustaría con esta entrevista poder aprender y recibir las enseñanzas que la Iglesia en España ha venido recibiendo durante el tiempo de coronavirus. Ellos nos llevan casi como un mes y medio, 2 meses de adelanto en la región, así que hay muchas experiencias. Esta oportunidad vamos a entrevistar al pastor Marco Zapata. Él es pastor de una iglesia allá en Lugo, en España. La iglesia se llama Buenas Nuevas y se desempeña como presidente de la Alianza Evangélica Española. Ha escrito hace poco un artículo muy leído, Marcos, en Christianity Today, donde comparte 6 lecciones aprendidas tanto por él y como por la iglesia española. Clever Lora, quien es el director senior para América Latina y el Caribe, y yo, Enrique Pinedo, que trabajo en la región en el tema de alianzas estratégicas, quisiéramos decirles que estamos muy agradecidos con la aceptación de nuestro querido Pastor Marcos por esta entrevista. La razón, básicamente, Pastor Marcos, es cómo aprendemos de lo que ustedes pasaron. ¿Qué experiencias, qué joyitas ustedes han podido capturar de todo este tiempo en cuanto a la misión y el rol de la iglesia, también el rol pastoral de ustedes frente a este tiempo? Y de una forma muy especial, sabiendo que ustedes están un poco más adelante en la experiencia, preguntarles sobre todo el tema de la reapertura, que es un tema que ya en Latinoamérica vamos a empezar a vivir y quisiéramos realmente tener perspectivas muy sabias y maduras desde España, por ejemplo, que ya han pasado un tiempito caminando con la experiencia. Entonces, básicamente, la primera pregunta para iniciar sería, ¿cómo en el ámbito personal y en el ámbito familiar, Pastor Marcos, este virus ha afectado a la familia Zapata? Supimos que de alguna manera impactó en la familia. ¿Podría contarnos un poco de eso? Bueno, primeramente, pues daros gracias por la invitación. No, el honor es el mío, de estar aquí con vosotros y poder compartir con tantos hermanos, pastores y líderes que nos estarán escuchando. Y no tengo muchas respuestas, quiero decirlo de antemano, tengo más bien preguntas, pero quiero compartir este trayecto de camino. Llevamos ya más de 65 días en situación de confinamiento y pequeña apertura. Este trayecto del camino que hemos recorrido y lo que pueda ser útil, pues el Señor lo permita en esta hora. Con respecto a lo que me preguntas, a principios de marzo, cuando se empezó a hablar, bueno, a finales de febrero se empezó a hablar de que venía un virus muy malo en la China, todos pensábamos, uy, la China queda muy lejos, eso les pasa allí. Cuando veíamos lo que pasaba en Wuhan, decíamos, eso no va a venir aquí a Europa. Pero después llegó a Italia. Entonces estaba Italia en pleno apogeo del virus y dijimos, bueno, eso pasa en Italia, eso no va a pasar aquí. Y entonces llegó a Madrid. Entonces decíamos, no, esa lectura, no, eso va a pasar en Madrid, pero no va a pasar, yo estoy al noroeste, en Galicia, por encima de Portugal, estamos a 600 kilómetros de Madrid, no, eso no va a llegar aquí, pero llegó a nuestra ciudad y a través de la visita de un hermano en la fe que venía de Madrid, pues él sin saberlo, pues estaba contaminado del coronavirus y ahí me contaminé yo. Y juntamente, pues mi esposa, mi suegra y gracias a Dios mis hijos, que tienen 17 y 21 años, no se han contaminado, gracias a Dios. Entonces, honestamente, cuando supe que tenía el coronavirus, manifesté todos los síntomas y cuando me dieron el sí definitivo, fue un shock, fue un golpe. Fue un golpe porque en aquel momento, cuando a mí me lo dicen, soy de los primeros de que se contaminan y fue en el pico más alto de la contaminación que estaban muriendo al día aquí en España más de 1000 personas. Muertas, no contaminadas, muertas.
Entonces morían diariamente 1000 y pico personas y yo me contaminé también. Entonces entro en un proceso personal donde yo he estado enfermo en ocasiones, he estado operado por otras razones, pero nunca era tan cercana la posibilidad de una muerte, porque decías, bueno, muchos están muriendo alrededor, de hecho murieron pastores en Madrid, hermanos en la fe estaban muriendo, ¿y qué pasa si fuese yo? Entonces ese impacto ayudó a hacer una reflexión personal con respecto a la propia vida y con respecto al ministerio. Con respecto a la propia vida, lo que hubo fue un encuentro con Dios. Bueno, no estaba separado de Dios, que yo tengo una intimidad con Él muy profunda, pero esa conversación con Dios de diciendo, Señor, hasta aquí he llegado y lo que he hecho, con lo que tú, el tiempo que me has dado, he podido hacer esto. Y esto estaba en paz con respecto a mis cosas y a mi vida, con respecto a Dios. Sí reconozco que tenía un dolor en el corazón Claro, si claro. llegase a morir, y no, Exacto. no por la muerte, sino por el hecho de perder una etapa de la vida de mis hijos, ¿no? De verlos alcanzar sus sueños, luchar por sus proyectos, era eso. Pero por el resto estaba en paz con respecto a Dios. Y en lo ministerial, unas enseñanzas muy sencillas, ¿no? Muy sencillas, pero primero que la cuestión de que yo soy un hombre hiper mega ocupado, y a veces eso es peligroso porque a veces nuestra identidad personal está reflejada en ese estar ocupado, ¿no? Es como que tener el tiempo muy ocupado y hacer muchas cosas nos da una sensación de que estoy haciendo algo útil, valgo para algo. Y ponemos nuestra identidad en lo que hacemos, no tanto en lo que somos. Entonces el Señor me recordó que Él ya tiene un Salvador y que no soy yo, que era su Hijo Jesucristo. Entonces, el Salvador no me necesita a mí tanto. Yo soy uno más en la cadena, no me necesita tanto, así que me puso en su justo lugar. También aprendí que el ministerio, el hecho de que enfermase de coronavirus, es muy interesante cara a la congregación. La congregación reaccionó orando, guardando, protegiendo a mí, a mi esposa, a mi suegra, que es una mujer de Dios extraordinaria, y me trajo mucha tranquilidad porque a veces en estas cosas uno encuentra que sin querer uno proyecta una imagen de superhombre en el ministerio y en las congregaciones a veces se desarrolla un pensamiento mágico que no es fe. A veces la gente confunde el pensamiento mágico con la fe, en el sentido que la gente tiene la expectativa de que no voy a enfermar, a mí no me va a pasar nada, no me va a ocurrir nada malo, como si realmente no estuviesen en este mundo. Entonces ese pensamiento mágico que a veces desarrollan ciertas congregaciones, pensando que al pastor no le puede coger ninguna enfermedad ni le puede suceder nada, gracias a Dios en nuestro contexto, pues no existe, y lo que hubo fue un arropamiento, es decir, se nos cubrió en oración, tanto por la congregación como por la iglesia en España y en otros lugares. La familia, al principio, todos con máscaras, todos con guantes, al principio era muy intensivo, todas las medidas de seguridad, pero fuimos sobrellevándolo bien. No hubo, fíjate que no hubo elementos de estrés ni elementos de tensión. Pudimos ver la paz de Dios dentro de casa. Y eso es muy importante, porque cuando uno pasa 65 días, como llevamos, confinados en el hogar, con salidas solo, ciertas salidas permitidas, los niveles de estrés, Claro, los niveles de tensión, pero a que veces se suelen dar, pero vemos que la mano de Dios está con nosotros, ¿no? Ha estado con nosotros. Y finalmente, pues superé el coronavirus. Hubo días muy malos, muy complicados físicamente hablando, pero finalmente los pude superar, los superó mi esposa, y lo que más temíamos, que era mi suegra, que es una mujer de 83 años, insisto, una mujer de Dios, pero de verdad extraordinaria, una mujer de oración, de milagros, una evangelista. Nosotros tenemos una estructura celular de la iglesia y ella ha multiplicado su célula constantemente porque gana mucha gente para el Señor. Y ella, que estaba en un grupo de riesgo muy grande porque tiene problemas de corazón, también lo superó. Cuando han muerto muchos miles, en España llevamos unos 40.000 muertos más o menos, y de esos 40.000 muertos, más del 80% es gente que tiene más de 70 años. Los ancianos han muerto de forma terrible, ¿no? Y mi suegra también lo pudo, gracias a Dios, lo ha podido superar. Así que, por una parte, esto ha sido una experiencia que nos ha enseñado como familia a estar unidos, nos ha enseñado como ministerio también a ver el cariño y el afecto y el amor de la iglesia hacia nosotros, y no podemos más que, y por otra parte,
no podemos más que dar gracias a Dios por su cuidado en este proceso. Amén. Gracias, Pastor Zapata, por compartirnos desde ese punto de vista personal cómo le ha tocado a usted y a su familia de manera personal y increíble. Me agrada tanto ver cómo usted abre su corazón con nosotros, con ese grupo de pastores y poder mostrar esa vulnerabilidad, esa dependencia de Dios que tenemos, el hecho de saber de que vamos a confrontar problemas y situaciones difíciles y lo que Dios nos garantiza es que va a estar con nosotros. Y para mí ese testimonio que usted acaba de contar es un ejemplo de esa palabra del Señor de Juan 16:33. Y quisiera continuar con una siguiente pregunta relacionada con el aspecto pastoral. Ya viendo a Marcos Zapata desde el punto de vista de su rol como pastor, ¿cuáles cosas cambiaron al tener que experimentar el país esa gran avanzada del COVID-19, tanto en la actividad en el ministerio pastoral como un todo, pero también es la relación con los miembros de su iglesia? Bueno, una de las cosas que primero hicimos, como se suspendieron todas las reuniones y todas las actividades de la iglesia durante este mes de marzo, de abril, de mayo, es decir, 3 meses de suspensión, estamos terminando mayo, pero como se suspendieron todas las actividades en este periodo, bueno, fueron desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, una cosa, lo primero que hicimos fue el equipo pastoral desarrollar un plan de cuidado pastoral. Esto fue importante. El plan de cuidado pastoral incluía básicamente unos puntos. Uno, había que mantener la oración. Entonces, enviábamos guías de oración, se colgaban en el calendario de iglesia, introdujimos un día de 24 horas de ayuno y oración que teníamos mensualmente, pues semanalmente, de oración continua. Después teníamos el segundo punto sería el cuidado de las personas, ese cuidado pastoral. En nuestro caso, como nuestra congregación es una congregación con una estructura celular de grupos pequeños, le llamamos, era muy sencillo hacer ese cuidado pastoral. Todo el mundo estaba atendido, todo el mundo se procuraba hacer reuniones por Zoom. Ahora se llama aquí la Congregazum, entonces ya es la nueva congregación, no, la Congregazum. Entonces, con la Congregazum, los grupos pequeños de 8, 10, 16 personas, pues estaban cuidados en sus intereses. Seguimos haciendo a través del Zoom también la formación, tanto reflexión bíblica como un seminario bíblico que tenemos. La predicación también se grababa y se enviaba cada domingo a todos los hermanos por WhatsApp. Los jóvenes también tenían un plan de cuidado integral muy interesante. Incluso la gente que no asiste a los grupos pequeños, y tuvimos que organizar todo un sistema de cuidado para que en este tiempo no quedasen descolgados, ¿no? Igual con la alabanza, y procuramos mucho mejorar los sistemas de comunicación, ¿no? Los sistemas de comunicación se mejoraron para que todo el mundo, cuando hubiese un cambio, hubiese una notificación de cualquier tipo, estuviese enterado. Pero lo más importante, eso por una parte está el cuidado de la congregación. Pero nos dimos cuenta que podíamos caer en una trampa y un error si nuestro enfoque todo iba al cuidado de la congregación. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no nos podíamos olvidar de la misión. Es decir, en este tiempo de confinamiento, la misión no está confinada. Dios no está confinado y el Espíritu Santo no está confinado. Entonces, si el enfoque pastoral es exclusivamente de cuidado, podemos caer en un error de generar digamos, que las personas se conviertan en el centro del objeto de la misión, y no puede ser. Demasiada gente he visto en este tiempo, queridos Clever y Enrique, o demasiadas iglesias donde su enfoque en este momento y su esfuerzo es salvar la propia iglesia, algo que anunciar al mundo en este momento. Entonces, sí desarrollamos protocolos de evangelización en Internet también para que la misión se lleve a cabo a pesar del confinamiento. Y nos hemos llevado sorpresas muy bonitas, porque hemos visto gente que se convierte, gente que está viniendo al Señor y gente que está asistiendo a los grupos pequeños a través de Internet, y vemos el crecimiento incluso a través de las redes sociales en este momento.
sin caer en la trampa. Y perdona si me extiendo. Con toda confianza me podéis cortar en cualquier pregunta, porque yo me extiendo. Adelante. Tranquila, tranquila. Yo soy de los predicadores que cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua. Entonces... Hay que poner el púlpito. Eso es un problema, ¿no? Pero no quisimos caer en la trampa de generar una iglesia a través de Internet. ¿Por qué? Porque hay un engaño. Hay gente que confunde la audiencia con membresía. Entonces son dos conceptos diferentes. Hay gente que está volcándose tanto en Internet que había pastores que me decían, yo tenía 100 personas que me escuchaban, pero es que ahora me siguen 300 por Internet. Dije yo, pues estás engañado. Ese es un engaño. Las que cuentan son las 100, esas 100 que sabes que son ovejas tuyas y que puedes darle un seguimiento. Los otros son oyentes o son audiencia, pero no son precisamente discípulos, ¿no? Y para el discipulado se requiere un trabajo y un contacto mucho más directo. Por eso ese cuidado, y pues personalmente sí me encargué personalmente de llamar semanalmente a un cierto tipo de personas, que son personas más mayores, hermanas más mayores, que semanalmente las llamo, les pregunto cómo está su familia, cómo van las cosas, porque hay un tipo de gente, de hermanos de cierta edad, que no valen las redes sociales y todavía quieren, aunque somos una iglesia ya de unas 400 personas, pues todavía quieren ese contacto directo con su pastor, con el cual llevan 30 años caminando. Y no les vale ni siquiera un líder de grupo pequeño, eso no vale. Entonces, tengo que estar accesible siempre, accesible a todo tipo de personas. A pesar de que hay grupos pequeños, hay un grupo de gente en la cual estoy accesible para ellos, sobre todo si son muy mayores. Muy bien, gracias, Pastor Zapata. Y en días pasados escuché, usted dijo congregación, fue el término que usó. Y alguien me habló de zungregarnos. Decía, no dejando de zungregarnos. Creo que hasta el lenguaje nos va a cambiar el lenguaje. Wow, pero me luce tan importante justo lo que usted acaba de decir, Pastor, sobre el contacto del discipulado, la cercanía del discipulado, donde se requiere ese contacto cercano de parte del pastor y su oveja para poder formarle, y que una relación solamente virtual, de difusiones, no es suficiente. Hay que tener esa oveja cercana y poder crear, ¿verdad?, ese contacto personal que podemos tener a través de justo el congregarnos, el reunirnos, cuando podamos de nuevo tener esa ventana como la teníamos antes. Esta pregunta que quiero hacerle ahora, Pastor. Si me permites, sí, claro. A ver, hacer una acotación aquí, si me permites. Simplemente, el discipulado no se puede hacer de forma completa a través de Internet, apoyando lo que dices. Creo que es verdad que muchas cosas que hacíamos en la iglesia ahora se van a poder hacer a través de las redes sociales, porque, sobre todo en ciudades grandes, no tiene mucho sentido los desplazamientos muy largos para llegar a un lugar y que te enseñe. Es decir, yo creo que Internet puede dar información y puede incluso dar formación, pero el discipulado requiere transformación. Entonces, esa transformación requiere, como dice el libro de Proverbios, que un hombre se hace aguzando su rostro con el rostro de otro hombre, igual que un hierro se aguza con un hierro. Vale para un hombre y para una mujer. Es decir, el ser humano se hace formándose con otro ser humano. Entonces, el límite de Internet tiene que ver con podemos dar información, podemos incluso dar una formación bíblica, académica, podría ser, pero no la transformación. La transformación requiere esa parte de entrenamiento personal que es esencial en el roce, en el tú a tú. Disculpa porque... No, está bueno. Quería añadir eso a tu comentario. Claro, excelente. Wow, excelente reflexión. Bueno, Pastor Zapata, quisiera ahora hacer una pregunta que para mí es muy significativa. Yo diría, siento que es la más importante que tengo en mi carpeta de esta reunión en este día, aunque sé que Enrique puede agregar algunas muy claves, pero me interesa mucho luego de caminar con usted acerca de su experiencia personal, familiar, como pastor con su congregación. Me gustaría, si usted puede, pues compartirnos de sus reflexiones anchas hacia todo lo que es la
la operación de la iglesia, sus reflexiones como pastor, para a su vez compartir con otros pastores. ¿Qué recomendaciones podría tener usted desde el punto de vista tanto teológico como práctico para compartir con otros pastores en todo el mundo? Y tomando en cuenta especialmente la etapa actual que tenemos, que va evolucionando, pero estamos quizás en una etapa donde algunos países están considerando los primeros pasos de reapertura. Y puede ser que algunos pastores piensen ahora, ¿cómo reinicio el culto? Luego de quizás solo hacerlo de manera virtual, ahora voy a comenzar a reiniciar actividades. ¿Qué aspectos prácticos podemos ver en cuanto a cuidar de la congregación, implementar el culto en una forma que no les afecte? Sí. El ámbito teológico lo podemos tocar un poquito después. En cuanto a lo práctico, nosotros hicimos un par de documentos, pero uno tiene que ver con unas recomendaciones para la apertura de la iglesia. Entonces, yo creo que una de las cosas esenciales es que cada pastor o cada iglesia local tiene que hacer un protocolo de reapertura en ese sentido. Nosotros hicimos un protocolo muy sencillo, donde la primera parte implicaba definir las fases de apertura. Es decir, no podemos abrir sin un plan. Es decir, nosotros dividimos la llegada a la iglesia, digamos, la reapertura en tres fases o en tres etapas distintas. Una etapa sería la etapa preparatoria. En esa etapa preparatoria, donde todavía no nos congregamos físicamente, lo que hicimos fue enseñar a la congregación acerca de las nuevas formas de seguridad, a las nuevas normas de higiene que se establecen. No se deben enterar de la nueva realidad el día que llegan a la iglesia. Entonces usamos todas las redes sociales que tenemos, vídeos, hicimos un pequeño vídeo hasta de dibujos animados para que la gente lo entendiese, lo viese, las comunicaciones, los grupos pequeños, todo lo que pueda ser útil. Vamos formando y preparando a la iglesia acerca de la importancia de la asunción de las medidas de seguridad. Entonces también en esa etapa preparatoria elaboramos una guía de recomendaciones de seguridad que está escrita y está diseñada, un diseño muy bonito, agradable. Se forma en esa etapa preparatoria a los líderes de Ujieres, a todos los líderes de bienvenida, cómo tienen que ser personas que reciban bien a todo el mundo, pero al mismo tiempo que sean firmes en sus decisiones, porque si una persona entra tosiendo o entra con fiebre, no va a entrar en el local, vamos a evitar eso, ¿no? Y también en esa etapa pues preparamos las instalaciones, el lugar de recepción, los lugares de desinfección, donde van a estar los geles, el jabón, etcétera, etcétera. Después yo recomiendo entrar, después de esa etapa preparatoria, que ya todas las iglesias, entiendo que ya están en ellas, entrar en otra etapa que sería la etapa de prueba. Entonces, nosotros hicimos un culto de prueba, un culto donde asistió lo que está permitido en ese momento, que era un 30% de la congregación, de forma que pusimos a prueba todos los sistemas que habíamos implementado, todos los sistemas de seguridad y todos los sistemas de higiene. Y después pasamos a otra etapa, en esa etapa de prueba dura un mes más, donde hay 3 o 4 cultos más, donde todo se ajusta de forma perfecta. Bueno, perfecta no, pero me entendéis lo que quiero decir. Se ajustan todos los detalles de seguridad, hasta que lleguemos a una tercera etapa de normalización, donde se dan por integradas todas las medidas nuevas adoptadas. Entonces, es absolutamente necesario definir esas fases de apertura, esas etapas de apertura, y que cada iglesia las establezca en función de la realidad local o nacional que tiene que vivir. Porque incluso en España no tenemos la misma realidad en el centro de España, como Madrid y Barcelona, como en el norte, como estamos nosotros, noroeste, donde, gracias a Dios, las medidas son más ligeras, más flexibles y tenemos otras, porque no ha habido tanta contaminación en nuestros lugares. Hay que definir claramente, un segundo punto, la higiene y la protección, todo lo que es elementos de higiene y protección. Hay que definir un tercer aspecto, el protocolo de contacto. Es decir, el protocolo de contacto es importante, no se pueden dar abrazos, no se pueden dar besos, no se pueden dar la mano en estas primeras etapas hasta que haya una vacuna, va a tener que ser así. Incluso, ¿qué va a pasar cuando los que somos
de un corte carismático, tenemos la costumbre de orar por las personas imponiendo manos. Ese tipo de costumbres o ese tipo de liturgia tiene que ser modificada mientras no exista la vacuna. Y hay un cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta también, que son los aspectos de comunicación. Hay que sentarse, hay que dar a reconocer muy bien todas las recomendaciones a toda la congregación. La comunicación tiene que estar, que todo el mundo, que tengamos constancia de que hasta la última oveja pues está recibiendo la información. Un aspecto que muchas iglesias olvidan tiene que ver con las relaciones públicas, que es un quinto aspecto que yo creo que hay que trabajar en la vuelta a la iglesia. El testimonio y las relaciones públicas. Nosotros hemos decidido, y en España en general, se decidió que la iglesia no va a ser la abanderada de la normalización social. ¿Qué quiere decir? Que mientras haya ciertos temores sociales para la agrupación de gente, donde hay gente agrupada, la gente tiene miedo, la iglesia debe ser prudente y no debe ser la primera en dar ese paso, sino que esperar que restaurantes, eventos deportivos, otros eventos donde se junta mucha gente, se normalicen y nosotros, a un paso por detrás, ir con ellos. De forma que en lugar de generar incertidumbre contemplar en la vuelta a la iglesia, que es establecer un plan para servir a los que son parte del grupo de riesgo, es decir, a los enfermos, con recomendaciones claras sobre su participación, a los niños, a las personas mayores, qué se va a hacer, se les va a recomendar que vengan, que no vengan, cómo se va a hacer eso, ¿no? Elaborar un plan, una guía para padres, para que tengan claro cómo la iglesia va a poner en marcha o no el cuidado de los niños y la escuela infantil. Todo eso tiene que estar elaborado en ese plan. Los servicios de adoración, ¿cómo vamos a hacerlos? Entonces nosotros empezamos a trabajar también en el protocolo, todos los servicios de adoración, los horarios. Si hay 2 cultos, tiene que quedar tiempo libre entre culto y culto para poder limpiar, higienizar y desinfectar todo el local. Los sugieres con una identificación clara, visible de quiénes son, para que la gente les obedezca, ¿no? Las recomendaciones. ¿Cómo se distribuyen los asientos? En principio en España van a ser 2 metros de separación, ahora es 1 metro de separación, lo cual ha mejorado mucho. La música, parece una tontería, pero no lo es. Cuando una persona canta, digamos, cuando lo que exhala, puede llegar esas gotitas en la exhalación, alcanza de 6 a 8 metros, lo que quiere decir que si estás a menos de 6 a 8 metros de la persona que canta, puedes ser contagiado. Entonces, en ese sentido, hay que establecer protocolos o poner más lejos de 8 metros la primera fila o poner mamparas de seguridad o mamparas personales para cada cantante. Es decir, son temas que tienen que hablarse. ¿Qué va a pasar con la Santa Cena? Hay elementos que son preenvasados de vino y de pan que se pueden repartir. Si no es posible, pues hay iglesias que están trayendo la Santa Cena de su casa o la hacen por internet y no la celebran directamente. Y la ofrenda. Se recomienda no pasar las bolsas o no pasar nada que implique el contacto físico con la ofrenda, sino que se recomiendan otro tipo de buzones, incluso sistemas de pago por internet. Podríamos hablar de las bodas, de los funerales, de los llamamientos al altar, de las visitas, los nuevos convertidos que pasan al frente. Sea como fuere, hay que organizar todos esos detalles y dejarlos por escrito. Y también pensando en un protocolo para el personal contratado de la iglesia, si lo hubiese, y el voluntariado, de forma que haya una formación continua. Y pues hay otros aspectos importantes que habría que valorar, que tienen que ver con la señalización de la iglesia, que el aforo va a ser limitado. En España hay varias fases. La fase 1, en la que todavía estamos y que saldremos, gracias a Dios, ya la semana que viene, a fase 2. En la fase 1, las iglesias pueden tener un 30% de su aforo. En la fase 2, pasamos a tener un 50% del aforo, pero las medidas de seguridad siguen vigentes. Con lo cual, muchas iglesias, como la nuestra, pues implementaremos 2 cultos, que solo teníamos 1, e implementaremos 2 cultos con el tiempo suficiente entre culto y culto para poder higienizar y limpiar, para que quede claro delante de la comunidad y delante de la sociedad que no somos un grupo que vaya a generar riesgo ni vaya a ser un punto de propagación del virus, que vamos a ser muy cuidadosos en eso. Esos son los términos un poquito más prácticos, ¿no? más prácticos
Y Sí, tenemos todo esto escrito a vuestra disposición. Sí, gracias, Pastor Zapata. Y dentro de esos términos prácticos, ¿alguna reflexión relacionada con el pastor y el ministerio a los niños en este contexto? ¿Cómo ministrar a los niños? ¿Cómo atenderlos, cuidarlos, tanto en lo práctico como en lo espiritual? Mira, en nuestro caso, no podemos garantizar, y lo hemos hablado con los padres todos y el grupo de liderazgo de infancia, no podemos garantizar lo que es la distancia social, lo que se llama distancia social, que es la distancia física de los niños. Los colegios en toda España se han suspendido, todo. Colegios hasta high school, hasta, digamos, 17 años, todo ha quedado suspendido, incluida también la universidad. Entonces, no se puede garantizar en este momento que el virus está presente y está circulando por el país. No se puede garantizar que un niño que está contaminado llegue a la escuela infantil o a la actividad que sea y sin querer pueda ser un elemento de transmisión del virus a otras familias. Los niños aquí en España han padecido, se han contaminado, pero ha habido muy poquitos enfermos. Creo que solo hubo un caso de muerte en todo este tiempo, pero son transmisores muy potentes, Entonces la Iglesia, bueno, la nuestra y que yo sepa, todas las que nosotros conocemos, han decidido suspender los cultos, reuniones que impliquen el trabajar con niños. A ver durante el verano cómo vamos a trabajar esto. Ahora aquí empieza el verano y si en cuanto se flexibilicen las cosas en el país, veremos cómo podemos abordar. Lo que sí se ha hecho es un trabajo muy exhaustivo de acompañamiento a los padres. A los padres se les ha dado herramientas para que puedan dar esa escuela infantil, para que puedan dar la formación bíblica a ellos, a sus hijos. Honestamente, querido Clever, el coronavirus ha traído muchas bendiciones con él. Por supuesto, no me estoy mofando de quien ha estado enfermo, yo mismo lo he estado, ni quien ha fallecido, no me refiero a eso. Me refiero a que a la Iglesia le ha venido muy bien el coronavirus. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han redescubierto. Por ejemplo, las iglesias que eran cultocéntricas se han dado cuenta de su error, no pueden girar en torno a un culto. Es decir, la Iglesia, eso que siempre hemos dicho, que la Iglesia no es el edificio, siempre hemos predicado eso, pero ahora es real. Entonces, digamos que el coronavirus ha sido un crisol de prueba para ver en qué estábamos invirtiendo nuestro dinero, en qué estábamos el discipulado que habíamos hecho, porque ahora no podemos hacer un discipulado express rápido ni a los niños ni a los papás. Es decir, no se puede hacer eso, sino que lo que hemos hecho anteriormente es de lo que la gente está viviendo espiritualmente en este momento. Entonces, ¿qué pasó con el coronavirus? La gente ha redescubierto el valor del culto familiar, cosa que no se vivía. El culto familiar se ha redescubierto. Otra cosa que se ha descubierto es el valor de la Reforma Protestante nos descubrió, o al menos se redescubrió en la Reforma, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ahora, todo el mundo se da cuenta que es responsable espiritual de la vida de sus hijos. Antes delegaban los maestros, delegaban la iglesia, y aunque predicábamos una cosa, la gente vivía otra. Es decir, el confinamiento ha venido muy bien porque ha menguado la líder dependencia. Entonces, esa dependencia del profesional, que es el pastor, el maestro de niños, el líder de jóvenes, esa dependencia ha menguado y los papás están volviendo a asumir su responsabilidad en la educación espiritual de sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos un breve entrenamiento y les proveemos de los materiales necesarios para que ellos hagan esa obra. Y usamos también el Zoom y otras herramientas para que los niños todos se vean, hacemos bailes, juegos, bueno, en fin. Cuando hay alguien creativo liderando estas áreas, pues lo hace muy bien. No sé si respondo a lo que me preguntas. No, excelentes ejemplos prácticos y también mucho del enfoque que deberíamos tener. Aprendemos mucho de esa reflexión, pastor. Quizás solamente adicionar en este punto la parte de los materiales. Creo que usted mencionó algo de que han encontrado. ¿Tiene algunos materiales que usted recomendaría que podrían ayudar en esta etapa de reapertura? Mira, nosotros tenemos escrito un material que recomendaciones de seguridad para la Iglesia que está a vuestra disposición y creo que se puede descargar, ahora no estoy seguro porque no sé si lo colgaron o no, pero creo que se puede descargar de la página web de la Alianza Evangélica Española. También hay un material que edité sobre
las familias saludables en tiempos del COVID-19, que también se descarga de forma gratuita, sobre 8 pasos para tener familias saludables en este periodo de confinamiento, y esto es importante. El material de prevención se puede descargar, y así como la guía preparatoria, estos puntos de lo que os hablaba, esa guía preparatoria para previamente analizar la vuelta a casa, a la iglesia, perdón, la vuelta al local, y ver cómo hacer esos 8 o 9 pasos de los que os hablaba. Y pues hay también un vídeo pequeño de 1 minuto y materiales que tenemos editado, que con mucho gusto os los hago llegar, a Enrique le hago llegar todo el material para que lo podáis disponer y que los hermanos que llamen o que lo pidan se lo podáis dar sin ningún tipo de compromiso, gratuitamente, que para eso está. Y también hay un vídeo hecho por la iglesia en Colombia, extraordinario, muy bueno, 2 minutos, y un vídeo que explica brevemente y con una calidad muy alta acerca de cómo hacer las medidas de seguridad y de higiene en la vuelta a la iglesia. Excelente. Hermano Enrique, paso con usted. Bueno, tal vez un tema que se quedó por ahí y decía es el tema de lo teológico. Recuerda, mencionó, lo vamos a tratar después. Nos gustaría que tratemos ese tema porque me parece que va a ser importante. Dentro de la entrevista usted habla de esas teologías triunfalistas que a veces están por ahí caminando, donde a veces se interpone o se pone en tensión la fe. Yo soy una persona que puede caminar y está inmune a las enfermedades, o la precaución, la prudencia que debemos tener en este tiempo. Y a veces se crea como una tensión que no la debe haber. ¿Podría compartirnos un poco de eso en la experiencia en España, pero también como una sugerencia, una recomendación para Latinoamérica? Sí, desde luego la teología triunfalista es un peligro en los días que vivimos, porque hay gente que confunde fe. Es decir, hay una línea muy fina entre la fe y la presunción, incluso entre la insensatez. La fe, la presunción y la insensatez tienen una línea muy fina, ¿no? Y además Jesucristo a veces la hacía resaltar. Fíjate con qué triunfalismo Pedro le dijo a nuestro Señor que tal cosa no te acontezca. Era puro triunfalismo. Y traspasó una línea, era una línea de la insensatez. Pero casi no, cayó en la línea de lo demoníaco. Dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque tu mira está puesta en un lugar que no debe estar puesto, en las cosas de los hombres, no las del Señor. Entonces, a veces se confunde esa insensatez, esa presunción, con lo que es fe. Entonces, cuando se habla de situaciones, por ejemplo, de prudencia, Isaías, el Señor mismo dice, ¿quién me va a enseñar a mí el camino de la prudencia? Aquí, más prudente que yo, está diciendo el Señor, no lo hay. Incluso Jesús enseña una parábola preciosa y maravillosa de las 10 vírgenes, ¿no? Fíjate que 5 eran sensatas o prudentes, dice otras versiones, y 5 insensatas o imprudentes. Y además, yo siempre me río con esa historia porque las 5 que rompieron el confinamiento fueron las que se quedaron fuera del plan de Dios. Salieron del confinamiento y se quedaron fuera, ¿verdad? Desde luego hay el concepto teológico importa mucho. De lo que yo haga, digamos, de mi concepto de por qué hago las cosas, importa mucho. Nosotros, en España en general, bueno, yo no puedo hablar en nombre de toda España, pero sí desde el ámbito de reflexión teológico en el que estoy con muchos compañeros y ministros. Personalmente, voy a hablar como Marcos Zapata, personalmente me doy cuenta que tenemos que resolver, para hablar de la iglesia del futuro, la iglesia en la que estamos, en la que vamos a ir hacia adelante, no es una preocupación tanto de asuntos prácticos, que son necesarios, como hemos hablado ahora, sino tener claras ciertas preguntas. Una es el por qué, otra es el qué y otra es el cómo. Es decir, cuando nosotros, no sé si os acordáis que el libro de Hechos acaba, y perdonad, dadme 5 minutos, pero el libro de Hechos acaba con Pablo confinado. Es muy interesante. Pablo termina el libro de Hechos diciendo que alquiló una casa y estuvo 2 años allí preso, en un arresto domiciliario, confinado, predicando el evangelio del reino a todos los que querían escuchar. Dice que lo hizo de forma valiente y sin impedimentos. Es decir, en ese tiempo de confinamiento que Pablo tuvo de 2 años, donde escribió, por ejemplo, el libro de Efesios, la carta a los Efesios y otras cartas, en ese tiempo uno podría decir, bueno, Pablo debió deprimirse, porque si Pablo
con lo que viajaba, Pablo con lo que andaba de aquí para allá, tantos viajes, tantas cosas, ahora se ve confinado 2 años, no 2 meses, 2 años, podría entrar en depresión si es que su identidad, si Pablo hubiera dicho, es que mi ministerio está en viajar. Entonces, si su ministerio estaba en viajar, cuando los viajes se acabaron, él podía entrar en una cierta confusión ministerial. Sin embargo, cuando él se despide de la iglesia de Mileto, en Hechos capítulo 20, allá por el versículo 24, dice que de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe el llamamiento, ¿verdad? El llamamiento, la tarea la cual me ha sido encomendada. Es decir, él tenía claro el por qué hacía lo que hacía. Tenía un llamamiento claro. Sabía que Dios lo había llamado para predicar a los gentiles. Entonces, su llamamiento no era viajar. Su llamamiento no era hacer eso. Su llamamiento era predicar. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Discípulos. Y fíjate qué es lo que hacía. En todo momento. Pablo, una vez que resolvió el por qué lo hacía, porque tenía un llamamiento, supo lo que tenía que hacer, que era discípulos. Y hacía discípulos viajando en los barcos, aún naufragando. Se ve haciendo discípulos. Se le ve haciendo discípulos en una isla. Se le ve haciendo discípulos en una casa. Se le ve haciendo discípulos en la cárcel de Filipos. Hay un terremoto. Se abre la verja y allí hace un discípulo al propio carcelero y a su familia. ¿En qué consistía el llamamiento de Pablo? En hacer discípulos. Entonces, la tercera pregunta, que es la tercera pregunta que en este momento está, si queréis, preocupando a toda la iglesia en todas partes, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora? El cómo a Pablo le daba lo mismo. ¿Qué quiero decir? Cuando tienes claro por qué haces lo que haces y no te desenfocas, y qué es lo que tienes que hacer, que es discípulo, ¿qué importa el cómo? El cómo nos ha cambiado. Ha venido el coronavirus. Pues nos adaptamos. Hace frío, me abrigo. ¿Qué hace calor? Me pongo manga corta y pongo bermudas o lo que sea. ¿Qué quiero decir? Me adapto a la realidad del tiempo presente que me toca vivir. Entonces, en este momento, el cómo nos ha cambiado. ¿Cuál es el problema? Que en lugar de enfocarme en el qué, que es hacer discípulos, sean niños, que los niños también son discípulos, me ha cambiado el cómo, pero sigo haciendo discípulos de los niños. Pero hay personas que el qué no era hacer discípulos, el qué era la iglesia. Entonces, en lugar de alcanzar el mundo y hacer discípulos de los que no creen, el objetivo de su ministerio es la propia iglesia y salvar la propia iglesia. Entonces, cuando de repente se cierran las puertas de los locales y cuando de repente ya no podemos hacer cultos, hay personas que entran en estrés y su identidad se desmorona y toda su preocupación ministerial, económica, que es en volver a hacer cultos. Por favor. Es decir, tenemos que ser muchísimo más adaptativos. Tenemos que tener la capacidad de encajar los cambios que puedan venir a la vida, a la sociedad y seguir haciendo discípulos, porque nosotros tenemos claro el por qué y tenemos claro el qué. El cómo no es tan importante, simplemente nos adaptamos. Entonces, el qué no es la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios usa para alcanzar su misión. La iglesia no tiene una misión, la misión la tiene Dios. Y entonces el Dios de la misión tiene una iglesia. Eso es el concepto de iglesia misional que en este momento en España estamos llevando a cabo. El Dios de la misión tiene una iglesia. No es que la iglesia de Dios tiene una misión, sino que, insisto, el Dios de la misión tiene una iglesia. Y entonces la iglesia tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, porque el que edifica la iglesia es Jesucristo, no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a la pastoral que nos pueda estar escuchando? No os preocupéis. No os preocupéis. Ha cambiado el cómo. Y es posible que este cómo dure unos meses, un año o 2, hasta que la vacuna surja y se vacune toda la sociedad. Pero después van a quedar, ciertos parámetros van a quedar, igual que cuando fue las Torres Gemelas, las medidas de seguridad en los aviones cambió para siempre y siguen vigentes. Esto va a cambiar también algunas cosas, pero no importa. Dios nos va a dar luz y sabiduría. Por eso, el Espíritu Santo, Jesucristo dijo que nos enseñaría el Espíritu Santo las cosas que había. No nos lo enseñó todo Él. Habría cosas que el Espíritu Santo nos tendría que enseñar en cada etapa del camino y en cada etapa de la historia de la Iglesia cristiana. Como nunca antes nos hemos visto y nos estamos viendo en esta circunstancia, y yo creo que el Espíritu Santo nos está dando luz y nos va a dar
el cómo alcanzar a esta generación, sin olvidar nunca que el qué es hacer discípulos. ¿Y el por qué? En nuestro caso, está en Apocalipsis 7:9, que dice que vio una gran multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, que adoraban al Señor y daban gloria a Dios. Nuestro por qué está ahí. Esa gran multitud dice que era incontable, incontable. Queridos amigos, esa gran multitud todavía no está completa, hay que completarla. Por eso el Apocalipsis no es el final de la misión, es la causa de la misión. Hay esa fotografía final donde veo gente de todo pueblo, toda nación. Por eso hay que ir a todo pueblo y toda nación a predicar. Mi por qué está en esa multitud va a ser llenada de gente de todo pueblo y toda nación. ¿Y qué tengo que hacer? Discípulos que amen a Dios y amen al prójimo por encima de cualquier otra consideración. ¿Cómo? Ahora nos toca enfrentar y creatividad de Dios. Apreciado Pastor Zapata, muchas gracias por este tiempo. Realmente apreciamos la sabiduría que la Iglesia española, usted y todo el liderazgo en España han podido adquirir y que puede ser ahora de bendición a muchas más personas e iglesias. Y en Latinoamérica vamos a aquilatar eso y lo vamos a usar definitivamente de una forma muy especial. Tal vez el recuerdo que tengo de Madrid fue hace poco, en noviembre, cuando estuvimos allá gentilmente en la invitación, el enfoque de esa conferencia de familia que ustedes tuvieron. Su esposa la vi participando muy ampliamente en el tema familia, y ustedes dos creo que son terapeutas familiares y tienen una experiencia muy rica en familia. Fue un honor, un placer estar ahí acompañándoles con la gente del movimiento junto con las niñez. Y vi la carga por la niñez y por las familias. Y en este tiempo nos gustaría unas últimas palabras enfocadas en ese campo, alentando y animando a estos pastores. Son cerca de 3.000 pastores en Latinoamérica con las cuales nos asociamos para servir a niños y niñas y jóvenes en zonas marginales. Algunas palabras en ese campo más de esa carga por la familia y por la niñez. Y nos gustaría que aliente y anime a los pastores. Simplemente, gracias por darme esta oportunidad, de verdad, muchas gracias. Pero recordar que los niños no son un proyecto de ser humano, que en un futuro se desarrollarán como tales. No, los niños son en sí mismos objeto de nuestro ministerio y son personas muy sensibles a la obra del Espíritu Santo. Cuando reciben a Cristo y son llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, no existe un Espíritu Santo Junior que les llene a ellos. Es decir, no viene a habitar en ellos un Espíritu Santo niño o junior, por decirlo de alguna manera, sino que la plenitud de Dios habita en ellos igual que en cualquiera de nosotros. Lo que es dramático y una de las obras esenciales que el diablo tiene, siempre previa a la llegada de un Salvador, pues el diablo se encargó de matar a la infancia. Antes de que llegase un Moisés, ¿verdad? Satanás atacó y mató a todos los niños, todos los primogénitos de los judíos por parte del decreto del faraón. De la misma manera, antes de la llegada de Jesucristo, en Belén hubo una masacre. En este momento que están muriendo millones de niños a través no nacidos del aborto, pero que también hay millones de niños que están en situaciones de desigualdad, de desamparo, de abuso sexual, está indicando que estamos en la etapa previa al alumbramiento de una nueva etapa espiritual, donde yo creo que nuestro Salvador se va a manifestar de forma definitiva. Entonces, la infancia es uno de los termómetros más serios de la obra de Satanás y de la preocupación de Satanás, y que discierne que los tiempos están aviniendo. Entonces, el trabajo que tengamos entre los niños es esencial en este momento. Fíjate, España, un país del primer mundo, de Europa, de la Comunidad Europea, en España hay un 7% de la población tiene entre 0 y 14 años. Entre 0 y 14 años. Es decir, que estamos hablando más o menos de 14, de 7, vamos a ver, 5 por 7, 35, perdona, 3 millones y medio de niños, ¿no? 3 millones y medio de niños en este momento. De esos 3 millones y medio, el cálculo es que el 30% está en una situación de grave crisis económica y de pobreza, en el umbral de la pobreza. Es
Y si en un país como España, el primer mundo, estamos hablando de que hay 1,5 millones de niños en el umbral de la pobreza, ¿qué no pasará en otros países que están en vías del desarrollo? Yo creo que estamos equivocando mucho de nuestro campo evangelístico y nuestro campo de acción ministerial, y creo que tiene que reenfocarse en la infancia. En la infancia es el foco principal en el cual debiéramos como iglesias evangélicas actuar. ¿Por qué? Me diréis, porque nadie está haciendo nada. Por desgracia, para muchos países y para muchas, se ven las legislaciones locales, tanto la familia, el otro día pude leer todas las constituciones para presentar un documento en el que pude participar para presentar en la Organización de Estados Americanos, que será presentado brevemente, pude leer todas las constituciones de Latinoamérica, todas, sin exclusión, y ver cómo estaba legislada en cada constitución la familia. Es penoso, en algunos países es una situación penoso, en otros las legislaciones son muy bonitas, pero sin embargo la estructura legal que hay posteriormente para el cuidado de esa infancia es de abandono total. Es decir, que tenemos un campo donde ser sal y ser luz preventivamente, pero un campo y donde mostrar la obra de Dios en la infancia y en las familias. Así que invito a todos los pastores, a todos los líderes e iglesias a que reenfoquen hacia la infancia y la familia en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, enfoquen su ministerio de ahora en adelante. Muchas gracias, Reverendo Zapata. Clever, muchas gracias también por este tiempo. Y queremos despedirnos de todos los pastores que están escuchando esta entrevista y decirles que Dios está con ustedes. La bendición de Dios les acompañe y les dé sabiduría en medio de este tiempo, en el cómo, ¿no? En estas estrategias nuevas, en este repensar la pastoral, la misión y el rol de la iglesia. Definitivamente Dios nos va a dar sabiduría y creatividad. Quisiéramos decirle, por último, que estos materiales que el pastor Zapata estaba comentando van a estar dentro de la website For Children, que nosotros vamos a indicarles exactamente dónde los pueden encontrar. Vamos a tener otros materiales más, también muy buenos modelos que están disponibles ahora, y quisiéramos ponerlos en un lugar para que sea beneficio para las estrategias y respuestas que ustedes van a dar como iglesia dentro de este tiempo de reinicio o de reapertura de los servicios de las iglesias. Una bendición haber estado con ustedes, que Dios les bendiga y que el Señor los use en este tiempo de pandemia para la gloria y la honra de Dios. Un fuerte abrazo de parte de todos nosotros para ustedes.